Shalom y bendiciones del hogar. Hemos llegado al estudio de la Parashá Vayishlach. ¿Qué significa? Y envío. En esta porción se describe el momento donde Jacob envía mensajeros hacia donde estaba su hermano Esaú, y con el que se tendría que reencontrar después de más de 20 años. Imagínense. Debemos recordar que ellos se habían separado por la disputa en relación a la primogenitura y la amenaza de Esaú de acabar con su vida. Debido a estos sucesos, él había tenido que irse a su casa. Entonces, imagínense, aunque había pasado mucho tiempo, Jacob no sabía qué había en el corazón de su hermano Esaú. Y aunado a todo esto, ¿verdad?, vienen y le dicen que viene a su encuentro con 400 hombres armados. Lo primero que me imagino que pensó fue que, bueno, consumaría su promesa de acabar con su vida, ¿verdad? Era lógico que Jacob tuviera temor. ¿Por qué? Porque había un fundamento para sentir. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay que tener en cuenta que en la Torá el temor de alguna manera puede considerarse como falta de emuná. Sin embargo, hay miedos que son racionales y otros irracionales. Por ejemplo, un miedo irracional es tener miedo a la oscuridad. ¿Qué le puede pasar a una persona porque apague la luz? Pero que te digan que viene a tu encuentro alguien que te odia y que viene con un ejército armado, allí cambia la cosa, ¿verdad? O que, por ejemplo, tengas frente a ti a un león. Pero, en fin, el punto de resaltar esto es que debes aprender a evaluar tus temores. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Eso está basado en una experiencia real, en una experiencia traumática en tu vida, o es producto de tu imaginación? Aunque no hablaré a profundidad de esto, el consejo que vemos es hacerte fiel. Cuando tú le hablas a Hashem de cómo te sientes, de qué te preocupa, Él va a enviar un refrigerio a tu vida. Hoy, muchas personas están sufriendo de estrés crónico. Y aunque muchas cosas pueden ser el detonante de esto, son personas que están en un constante estado de alerta, aun cuando ni siquiera hay peligro. Y esto con el tiempo puede ponerte en riesgo. ¿De qué? De problemas de salud como presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad. En ocasiones algunos síntomas de demasiado estrés son diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, cansancio, malestar de estómago, falta de concentración, mala memoria. Cuando una persona siente miedo o estrés, la amígdala del cerebro va a disparar reacciones fisiológicas y corporales ante el peligro. Y la solución no es una pastilla que enmascare el síntoma, es darle a Hashem la vida en tu vida, es que aprendas a alinearte a su voluntad, es encontrar un equilibrio entre la mente y el espíritu, es aprender a gestionar tus emociones y pensamientos. Ahora, volviendo a la parashá y de lo que podemos aprender. Jacob, ante la situación del peligro, él oró, él pidió a Hashem, él ideó una estrategia. Y esto nos lleva al segundo consejo. No te puedes quedar en la tefila. Tú debes idear una estrategia y ejecutarla. Esto lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. Primero, antes de actuar, ora. Porque todo se conquista primeramente en lo espiritual. Y lo vemos en la lucha que tuvo Jacob con el ángel, que según los exégetas, este ángel era el ángel de Sara. Miren,
Hasta la persona más malvada tiene algún mérito. Y hasta un shadid tiene pecados que el acusador señala en su contra. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que no haya cometido pecado. Por tanto, todo va a depender de qué métodos son tomados para, de alguna manera, anular cualquier mal decreto que pueda estar operando en los mundos espirituales. El poder de la plegaria y, lo más importante, la misericordia y la justicia del Eterno puede anular. Y por eso que nuestros sabios nos hablan de recursos importantes, ¿verdad? Como lo son la tefilá, el pidión de fe, la sedacá, porque son opciones que de alguna manera son transformadas en méritos y que son usadas en lo espiritual para anular cualquier mal decreto, ¿sí? A consecuencia de que de una acción errada que la persona haya podido cometer. Pero bueno, en este sentido nosotros como Israelitas, todo lo que le pedimos al Padre, se lo pedimos por el Sejud, por los méritos interpuestos por el Melech Yeshua HaMashiach. Ahora, una vez hecho todo esto, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que idear una estrategia y ejecutarla, como lo hizo Jacob. Usted no va a pedir a Hashem, por ejemplo, que le permita obtener un empleo, ¿verdad? Y usted no va a elaborar su currículum e irlo a entregar, ¿verdad? Usted no se va a quedar en su casa procrastinando. Tú siempre tendrás que hacer una parte. En esta ocasión vemos que Jacob hizo una estrategia de defensa. ¿Por qué? Porque los hijos de Hashem siempre van a procurar primero la paz, primero la conciliación y defenderse si es necesario. En el antiguo campamento nos habían enseñado que todo lo malo que nos pasa es culpa de Dios. Pero Yeshua nos recuerda que el primer y más grande mandamiento, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor, el Señor uno es. No hay nada fuera de Él. No hay nada que no esté en el control de Hashem. Y sí es cierto que hay fuerzas que operan en el lado de la oscuridad, pero Hashem creó todo para que la luz se manifestara, para que pudiera existir el libre albedrío. Una persona que no conoce a su verdadero enemigo, a su propia debilidad, no puede ir a la guerra con ventaja. Según Rashi, que Esab odia a Jacob es ley, porque Esab representa el mal y lucha contra el bien, que son Jacob y la tierra. La plegaria de Jacob dice: sálvame por favor de la mano de mi hermano Esab, de la mano de Dios. Y de hecho nos enseñan que esta plegaria, ¿verdad?, era por él y por las generaciones futuras. Como la que hizo nuestro Rabbi Yeshua por sus familias. Recuerda, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Amén. Y no te ruego, Padre, por ellos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En palabras del rey David también podemos encontrar: Hashem me va a ayudar y yo voy a ver a mis enemigos. Es decir, yo te pido que me salves de las personas que se muestran como mi amigo, pero que en el fondo de su corazón son mi enemigo y desean mi mal. Por lo tanto, yo no sé cuáles son verdaderamente y cómo cuidarme de ellos. Esa plegaria la comparan con el rezo de Jacob: sálvame de mi hermano Esab. Esab a veces se va a presentar como lo que es, un verdadero enemigo, como se ha visto a lo largo de la historia con los griegos, con los romanos, con la Inquisición, con el genocidio nazi.
pero a veces se va a presentar como un hermano, ofreciendo la asimilación, haciendo sentir que todos somos iguales, que todos somos humanos, ¿verdad? Que no a la discriminación, no a la exclusión. En nombre de eso, inclusive, los matrimonios igualitarios se permiten dentro de muchas corrientes, no solo del campamento de Sar, de los judíos asimilados. Nuestro mayor enemigo está en nuestro interior, el Yetzer Hará. Dice que anda buscando que dejemos esa puerta abierta para llevarnos por caminos equivocados. Por tanto, orar y velar para que no caigan en la tentación. ¿En la tentación de qué? De asimilarte de esa falsa amistad que ofrece. Jacob fue sabio y ante la propuesta de Sara de que habitaran juntos, él declinó con una persuasión. Tú debes hacerlo. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Tú no te vas a unir a un yugo desigual para traerlo a la ti. Porque no sea que tú termines en su reino. Y esto no solo en el ámbito conyugal, también laboral y en el ámbito personal. Cuida de las amistades que te rodean. Yeshua dijo, mi madre y mis hermanos son todo lo que haces a voluntad de Padre. Tú sabrás en qué campamento deseas permanecer, pero recuerda algo, que cuando vengan los segadores, por los frutos los conoceréis. Recuerda lo que le pasó a Dina por querer buscar amistades en una ciudad paganizada. Terminó siendo raptada y abusada. Debes asegurarte siempre que lo que estés haciendo sea la voluntad de Hashem y no lo que tú has aprendido de las naciones, de esas naciones gentiles que nos rodean y en las cuales nos ha tocado vivir, ¿sí? Por todo lo que hemos venido estudiando a nivel de historia. Pero sí selectivo, sé sabio, sé astuto, sé sagaz, pero en el buen sentido. Que el Eterno te ayude a desarrollar esa vinaje, ese dar. Y eso solo lo vas a lograr unido a la Torah, en constante meditación, en oración y en obediencia. El cielo bendiga grandemente su vida y a cada uno. Que el cielo bendiga grandemente su vida y su vida. Que la Señora siempre repose por los méritos de nuestro Dios y de su